Dios les bendiga. Les saluda su hermana en Cristo, Griselda Cruz. El tema que les estaré compartiendo en este día se titula Derecho Legal Espiritual. Ya se los había comentado hace unos días en mi página de Facebook. Siempre me gusta iniciar con una oración breve. Oremos. Señor Jesús, en este día, Padre, ponemos este mensaje en tus manos. Te pedimos, prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir eficazmente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué es derecho legal espiritual? El derecho legal espiritual es el conjunto de leyes y principios espirituales que nos permite defendernos de los ataques del enemigo. El derecho legal espiritual también es el conjunto de enseñanzas, principios y leyes que nos ayudan a ser un ciudadano del reino. Para poder entender derecho legal espiritual, primero debemos entender qué es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Cómo es el reino? El reino de los cielos no puede ser discernido carnalmente. El reino de los cielos debe ser discernido espiritualmente, como lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En mi tercer video hablo de los 3 tipos de hombres: hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. El reino de los cielos está envuelto de misterio, y este misterio es el que Dios usa para ir revelándose al hombre por medio de su palabra. En Marcos 4:11 nos dice: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. En el versículo 12 nos dice: así que aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. ¿Quién es el que manda en el reino? Veamos 1 Crónicas 29:11. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo, y tú reinas sobre todo el mundo. Ahora veamos Salmos 103:19. Mi Dios es el Rey del cielo. Él es el dueño de todo lo que existe. Ahora veamos Daniel 4:17. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. ¿Puedo ejercer el derecho legal? Estos principios y leyes espirituales no pueden ser usados mientras el creyente se encuentra en desobediencia a la palabra o en rebelión a su autoridad inmediata. Solo pueden ser ejercidos por personas que viven en rectitud y obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué son principios espirituales? Los principios espirituales son todas aquellas revelaciones de la palabra de Dios que nos permiten lograr un avance en nuestra vida espiritual. ¿Cómo funcionan estos principios? Cuando el creyente aprende y comprende correctamente cada principio espiritual y es diligente en poner en práctica la acción que corresponde a dicho principio, está en capacidad de usarlo legalmente. Cuando el creyente habla la palabra y cumple los requisitos, los ángeles pueden respaldarlo. Los ángeles son quienes se encargan de velar que los principios espirituales se respeten. El desconocimiento del derecho legal espiritual es lo que muchas veces causa que el enemigo se aproveche y nos obstaculice. Pero cuando los comprendemos y los guardamos, seremos cristianos victoriosos. Los demonios aprovechan los derechos otorgados. Cuando hablamos de derechos otorgados, son las maldiciones o los pecados que se han venido heredando por nuestros antepasados. Si vamos a ministrar liberación, debemos de atar al espíritu gobernador, cortar y renunciar a todo derecho legal que el enemigo haya aprovechado, ya sea de los antepasados de la persona que va a ser ministrada o de la misma persona. Satanás no puede atormentar sin que Dios le dé el derecho de hacerlo.
Él conoce cada derecho legal y va a rehusarse a salir de una persona si ese derecho sigue vigente. Para que ese demonio o esos demonios salgan, hay que destruir el derecho legal primeramente. Jesucristo nos otorgó la victoria en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo podemos corroborar en Colosenses 2, del 14 al 15. La pregunta que muchos se hacen: si Jesús venció a los demonios en la cruz, ¿por qué necesito liberación? La respuesta es muy sencilla. Cada vez que negociamos los principios de Dios para hacer lo que yo creo y no lo que Dios me dice, terminará en maldición. Deuteronomio lo describe muy claro. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Que lo podemos ver en Deuteronomio 28:15. Cuando una persona no cumple lo que dice la palabra, está abriendo la puerta para que una maldición se pose sobre la vida de esta persona. Y ahí hay un derecho legal que Satanás sabe que lo puede aprovechar. Y cuando esta persona venga delante de la presencia de Dios, Satanás, que siempre está acusando, va a decir: Señor, en tu palabra dice que si no cumple tus preceptos, las maldiciones lo alcanzarán. Así que yo estoy actuando de acuerdo a lo que dice tu misma palabra. Muy pocas familias tienen a sus ancestros limpios y libres de maldiciones. La idolatría, la brujería y hechicería son muy comunes. Todo esto es lo que trae los derechos legales que hay que romper y eliminar. Muchos cristianos que viven en obediencia a la palabra sufren tormentos, enfermedades, accidentes, pobrezas, sin saber por qué. Esto incluye a muchos cristianos que asisten a la iglesia, que alaban, que diezman y hasta tienen ministerio. Sin embargo, ellos desconocen que viven bajo una maldición que fue enviada años atrás. Las prácticas de sus antepasados, como el ocultismo, la brujería o adivinación, pueden estar afectando a un creyente al día de hoy con espíritus inmundos que lo atormentan. Y es porque esos demonios tienen el derecho legal de hacerlo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto lo podemos ver en Juan 10:10. Estas son algunas maldiciones que la Biblia menciona. Si alguna de estas fue practicada por sus antepasados o usted las practica, entonces debe de romper con esa maldición para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes. Los que practican brujería. Eso lo podemos ver en Éxodo 22:18. Los que consultan los horóscopos. Deuteronomio 17:2 al 5. Los que practican sesiones de espiritismo y adivinación. Levítico 20:6. Los que provocan abortos. Éxodo 21 del 22 al 23. Las mujeres que no guardan su virginidad hasta el matrimonio. Deuteronomio 22, 13 al 21. Los adúlteros. Deuteronomio 22 del 22 al 27. La mujer adúltera. Números 5, 27. Los que practican sodomía. Génesis 19 del 5 al 15 y del 24 al 25. Los ladrones y los que juran falsamente. Zacarías 5, 4. Los hijos rebeldes. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Los que se han involucrado con homosexuales o lesbianas. Levítico 20:13. Los que consultan a los muertos o adivinos. Levítico 20:27. Los idólatras. Jeremías 44:8. Y Deuteronomio 5 del 8 al 9. Los que maldicen a sus padres. Éxodo 21:17. Esta lista no es una lista completa ni está en un orden cronológico. Si alguna de estas prácticas las vivieron sus antepasados o usted las vivió o las está practicando, entonces hay maldición que tiene que ser rota.
Así, al romper estas maldiciones, le estamos quitando el derecho legal a Satanás. Debemos de recordar que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto lo podemos corroborar en Éxodo 25. Así que podemos decir que las maldiciones pueden venir por 16 puertas. Cada uno tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Si alguno de los 16 abrió la puerta para una maldición, entonces hay que romperla. ¿Cómo puedo quitarle al enemigo cualquier autoridad que tenga sobre usted? Arrepiéntase. Siempre evalúe si le ha dado al enemigo algún derecho en su vida. Cualquier pecado no confesado, cualquier desobediencia o ignorancia lleva a tener puertas abiertas al enemigo. Un arrepentimiento sincero siempre le quita cualquier derecho legal al enemigo. Arrepentimiento es dejar el pecado, tomar otra dirección, tomar la firme determinación de alejarse de lo que lo está alejando de Dios. Revise su corazón, las cosas que dice, sus pensamientos y acciones. Cuando nos arrepentimos, Jesús lava nuestros pecados y remueve cualquier autoridad que el enemigo tenga sobre nosotros. En 1 de Juan 1:9 dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En segundo lugar, reenfóquese. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús y no en la batalla. Sin embargo, cada vez que estamos cerca de nuestro rompimiento, las distracciones vendrán a desviar nuestro enfoque para quitarlo de Dios. El enemigo usa las acusaciones, persecuciones o distracciones para quitar nuestro enfoque de Jesús. Sin embargo, debemos darnos cuenta que la distracción de Satanás nunca será más grande que nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos algunos principios espirituales fundamentales para ejercer derecho legal espiritual. En primer lugar, estar sujeto primeramente a Dios o a nuestro líder, pastor, también a nuestro esposo o a nuestro papá. Esto lo podemos comprobar en Hebreos 13:17, Primera de Pedro 3:1, Efesios 6:12 y Deuteronomio 28 del 1 al 11. En segundo lugar, esforzarnos por vivir la palabra del Señor correctamente. Y eso lo podemos ver en Josué 1 del 6 al 9, Mateo 11:12, Mateo 28 del 19 al 20. En tercer lugar, tener un buen conocimiento y entendimiento de los misterios del reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 13:11. En cuarto lugar, tener fe y confianza en el Señor. Hebreos 11:6. En quinto lugar, discernir el reino. Hebreos 5:14 y 1 Corintios 2:14. En sexto lugar, usar bien la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2:15. Y por último, veamos Romanos 14:17 y dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios es gozo y paz espiritual. Mientras más principios espirituales aprendamos a usar, más poderosos seremos en el Señor Jesucristo. La buena noticia es que Dios, en su infinito amor y misericordia, está dispuesto a bendecirnos. Solo hay que cumplir su palabra, obedecerla y pedir perdón, no solo por nosotros, sino también por nuestros antepasados. De esta manera le quitamos a Satanás los derechos otorgados. Para concluir, veamos Colosenses 2:15. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasarlos como prisioneros en su desfile victorioso. Cuando nos arrepentimos sinceramente, el Señor nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Arrepentimiento es abandonar el pecado, cerrarle la puerta a Satanás, entregarle nuestra vida a Dios y llenar ese espacio vacío con la lectura de la palabra de Dios y con oración. Oremos.
Señor Jesús, en este día, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados. Hoy le cerramos las puertas a Satanás y le quitamos todo derecho legal que le hemos otorgado a través de la rebeldía, de la ignorancia y de la desobediencia. Límpianos con tu sangre preciosa y reina en nuestras vidas y familias desde ahora y para siempre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente, que tengan un extraordinario fin de semana. Hasta la próxima.